¿No? Hoy es 6 de julio del 2026, son las 12:54 y bueno, aquí voy a empezar a grabar este video denunciando que me borraron de este chat de los 35 años de la Constitución. Invité a otros conciudadanos a que se sumaran al grupo de comités constituyentes científicamente realistas e impopularmente integradores, o sea, este mensaje ya lo había enviado. Y ahorita está censurado. Incluso aparecía antes de que emisora comunitaria de víctimas ingresara y está borrado. Entonces voy aquí a enviar eh, los cuadernos de notebook que hay, dejando el precedente a ver qué pasa. Pero, o sea, esto no es por preservar la Constitución, ¿verdad? Bueno, ahí lo envié. Pero bueno, aquí el punto de lo que no me esperaba que esto pasara, simplemente le voy a dar de precedente. Aquí lo que voy a hacer ahorita es que acabo de llamar a la... Voy a empezar a transcribir. Acabo de llamar a la Universidad de Externado a confirmar si habían recibido el correo. Me dijeron que no. Confirmaron que sí, me dieron otro correo sobre lo que se había hecho como petición. Entonces aquí, bueno, lo que se había hecho como petición, el 4 de julio, cuando conmemoran 35 años, se hizo una asamblea. La finalidad de la asamblea eh, era abordar unos aspectos puntuales sobre la Constitución del 91. Aquí están los puntos de esa asamblea. Entonces, en este caso, aquí lo que pretendo hacer, espérate un momento aquí, organizo algo. Aquí esto. Bueno, aquí lo que pretendo hacer es evidenciar que la inteligencia artificial no está tan bien entrenada para hacer peticiones, al menos de notebook. Le pedí que hiciera la petición a partir de lo que hablé. Parte del problema es radicar peticiones. Y voy a dar un contexto de lo que a partir de esta reunión se pretende. Entonces, aquí de la petición se iba a enviar al Congreso y a la asociación. Esta mañana me tardé invitando en LinkedIn a personas que encontré, incluso otras asociaciones que no conocían, al presidente entrante y saliente, a la Corte Constitucional, a los próceres de la Constituyente, a la ONU, y un caso de estudio sobre el problema de la doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella, que hay una solicitud de nulidad, algo así, pues por esa razón. Yo estoy poniendo un tema puntual para ver eh, objetivamente, más allá de pretender forzosamente que sucede, sí creo que hay un conflicto que pues este es el momento de ponerlo en la mesa, porque eso me afecta a mí y afecta a la prevalencia del interés general, o sea, afecta a la Constitución. Y eventualmente bajo esa situación, como no es una conversación o no es un problema que se pueda abordar amigablemente, porque he tratado de llamar y lo he planteado desde la tutela, ¿no? ¿Qué posición tiene frente a su función 27 del artículo 189? Y no se ha podido, entonces de entrada, vea, aquí hablo de esto y ya me empezaron a bloquear. Aquí estaba transcribiendo y se cerró. Sabotaje. A ver, aló, 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 vea, y le di clic y no quiera abordar, vea. Aló, 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 aló. No terminó todo, a ver.
Listo. Ahora me pareciera que sí. No aparece la ecualización. Aló, 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 aló. A ver, sí, sí, sí. Mire, se está poniendo lento. Como si estuviera cargando un poco de información. Bueno, en este caso, retomando, como hay un conflicto sobre lo que implica que tenga doble o triple nacionalidad, justamente hay una tutela que la Corte no quiso escoger y fue la semana pasada que hasta me dijeron, no, ya se pasó el tiempo para la insistencia. Y eso es un problema de la Constitución actual. ¿Cómo se escogen las tutelas en la Corte Constitucional? Entonces, pues bueno, voy a abordar los puntos que se pretenden en la petición. O sea, aquí necesito que me ayude a estructurar a partir de lo que se abordó en la petición, que el contexto profundo, la idea es hacer el documento más simple posible, pero alineado con unas fuentes. O sea, yo ya he profundizado que se revise el documento que se hizo un día después de confirmar las elecciones del 21 de junio. O sea, hay un documento sobre el voto en blanco del 22 de junio del 2026. Hay unos aspectos allí que se han abordado. Entonces, ayúdame a redactar la petición para que se enfoque en lo planteado. O sea, hay una hipótesis de reformas constitucionales en ese documento. Y hay un problema, o sea, uno de los problemas de fondo es el problema del derecho de petición. Que el derecho de petición es un problema que desde el 10 de diciembre de 1948, cuando se proclamaron los derechos humanos, la ONU quedó en postergarlo en la siguiente asamblea, en la resolución 217A. Entonces, esta petición en sí misma es un ejemplo del problema de las peticiones. O sea, se le va a enviar una petición a los participantes de ese congreso a la espera de recibir retroalimentación de un asunto que presuntamente les interesa. O sea, aquí no estoy enviando una petición a quien no le interesa. Es a personas que de lo teórico abordan los problemas de la Constitución y es una asociación internacional constitucional, que incluso el espíritu de la asociación, según se lee en la página, dice que la asociación promueve, ay, pero vea, ya empiezan a sabotear, que empieza a salirse. La asociación promueve asociación, organizaciones e instituciones relacionadas y otras afines, asociaciones de derecho constitucional nacional y regionales, difusión de estudios constitucionales y ciencia para jóvenes expertos, publicaciones de reuniones científicas y otros trabajos académicos. Se fundó en Serbia el 17 al 19 de septiembre de 1981. Entonces dice, los objetivos es para hacer la petición a partir de esos objetivos. Estimular el estudio del derecho constitucional. Entonces aquí es un problema de derecho constitucional construir una red global de constitucionalistas. Eh, digamos que partamos del problema que hay de objetivos, conectar por objetivos y abordar objetivos, que me sumo completamente a objetivos. Promover foros para el intercambio de ideas. Entonces, pues aquí esta petición ayuda a plantear como petición que consideren que hagamos un foro virtual a partir de lo que hablaron y lo que estoy proponiendo posterior al evento. O sea, y que como petición, si no les interesa a algunos, pues que como petición digan, no, no me interesa y que fundamenten como dice la Constitución de Colombia. Comparar sistemas constitucionales. Este asunto es crítico en la comparación. Ayúdame a plantear que se ha profundizado a mi parte el derecho humano 28, que el derecho humano 28 plantea ese problema, que dice, bueno, no, el derecho no lo plantea, es un derecho que es la ruta para poder hacer la comparación a nivel global, que se debe tener un orden social internacional para que los derechos se cumplan. Entonces, cuando se, por ejemplo, se encuentra uno contra un muro, que la Naciones Unidas no respetan las peticiones de ciudadanos, o Estados Unidos tampoco, es un problema que ellos vulneran derechos humanos o sus corporaciones y no se hace, no, es un problema. O sea, entonces como problema, eso es una situación a nivel global que está sin resolver. Entonces, si se unen varias personas a una asociación internacional, eso es un problema que hay que abordar porque ni respetan la Constitución de Colombia y mucho menos derechos humanos. Y la ruta para comparar sistemas constitucionales y la invitación es a revisarlo para poder unirnos y denunciarlo. Eso es un problema. Ahora, hay
en el caso de Colombia, para que la ayude a estructurar un problema sobre las iniciativas en corporaciones públicas, que es el derecho constitucional 40, inciso 5. No hay jurisprudencia sobre cómo se logra ese derecho. Y una iniciativa, que en este caso es muy afín al evento y al problema constitucional, es hacer el Twitter de las leyes, que justamente, por ejemplo, en Colombia busca que de los 380 artículos se pueda debatir y organizar la jurisprudencia que se ha abordado, qué propuestas de cambio, y que incluso hay un problema en la Constitución de Colombia, que a pesar de que los congresistas pueden cambiar la Constitución, es su primera función, se les envió una petición sobre hipótesis, que ese fue el ejemplo que se hizo el 22 de junio, después de las elecciones, sobre el problema de que por qué el voto en blanco no podía ganar en segunda vuelta y ni responden. O sea, las peticiones es un problema que no se ha resuelto porque simplemente frente a una hipótesis nunca se responde esto si puede ser o no puede ser y eso vulnera directamente el derecho humano 27 a participar en el proceso científico y los beneficios que él resulte, porque una petición no implica que se esté de acuerdo con lo pretendido, pero sí se esperaría que frente a una hipótesis se reciba una respuesta de fondo de acuerdo a lo que se está abordando y sobre todo cuando es algo que afecta a la prevalencia del interés general. Entonces, ese problema dentro del objetivo, que vamos a organizarlo por objetivos, es un problema de comparación de los sistemas constitucionales. Ahora, examinar los fenómenos constitucionales comunes. Aquí se está abordando y si se supone que aquí es un problema en sí mismo, si yo le estoy enviando una petición alineada a los objetivos de una entidad internacional y frente a un evento y no te responden es un problema en sí mismo, porque si fueras que le estuvieras enviando algo, una petición por fuera de sus objetivos, pues hasta entendería, a pesar de que sean objetivos, perdón, a pesar de que sean asuntos de prevalencia del interés general, o en el caso de los derechos humanos, que estén alineados con la fraternidad humana o que competan el problema, que es la primera virtud y, o valor proclamada, pues entendería. Pero aquí se va a dejar, por favor, para que lo ayude a redactar el ejemplo en sí mismo de que esta petición se va a fundamentar en sus propios objetivos. Incluso que la inteligencia artificial se va a revisar, o sea, aquí les pregunto que estoy haciendo si está bien alineada para facilitar la redacción de una petición a partir de instrucciones verbales, porque aquí voy a tomar el tiempo que me quita, además de que ya invertí 4 horas en una reunión, casi 4 en una asamblea, aquí estoy sacando más tiempo para escribir un documento. Y por ejemplo, cuando uno hace una petición, a veces la persona ni vive de eso. Entonces, hacer más eficiente la gestión de peticiones es un problema en sí mismo. Y aquí, por ejemplo, le di una pequeña instrucción a Notebook y no la hizo bien. Aquí voy a ver qué tal queda la reacción y cuánto tiempo me toma, que yo creo que en esto me va a demorar por ahí hasta las 3 o 4 de la tarde. Solamente eso, y eso es tiempo que no está remunerado y tiempo que estoy perdiendo. Y es un asunto de interés general, porque es un debate que hay que en mi caso, digamos que de alguna manera, pues podría ayudar a fundamentar una iniciativa en corporaciones públicas, que es algo que está constitucionalmente previsto, pero eso es un problema digamos que en la mayoría de los casos no habría ni siquiera expectativa de que se logre presentar una solución tecnológica o más que una solución, una serie de métodos que se puedan co-crear. La realización de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Verdad? Esto es otro punto. Se está planteando desde la Carta de los Derechos, de la Declaración de los Derechos Humanos. No sé cuáles serán los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, no lo he leído. Para promover la democracia, bueno, se supone que se busca promover la democracia. Se están proponiendo iniciativas de democracia digital en la Constitución de Colombia y en 4 años que se están tratando de fundamentar desde la Constitución, nunca se ha recibido una respuesta de fondo. Incluso solamente en una vez el Ministerio de Hacienda, cuando estaba el exministro Campos, dijo que no le interesaba. Entonces, esto es un problema que en democracia digital hay otro problema planteando solamente hasta acá los primeros 8 objetivos de esta asociación. Ayúdame a redactar eso hasta esos objetivos, por favor. Bueno, aquí voy a revisar el ejemplo de lo que transcribí, que mire, esto me demora aquí un poco de tiempo. Leí pausa, como si estuviera bajándome todo internet, y esta instrucción se cortó 2 veces. Entonces, voy a poner esto y
le voy a poner al tiempo que me toma el documento, el archivo de la reunión del fin de semana, de la asamblea. A ver. No, es este. Aquí está. Esto fue lo que transcribió Gemini. Lo voy a poner también en ChatGPT y en Grok. Lo mismo, a ver cómo queda. Para hacer el fine tuning. En Notebook no puedo poner tanto texto. No creo que alcance, pero lo voy a revisar a ver si puedo. Y lo voy a poner en el máximo nivel. Listo. Voy a hacerlo en ChatGPT y en Grok. Va a comparar esas tres. A ver. Y voy a ver si Notebook deja ponerlo. Voy a cerrar esto. No, vamos a ver si me quitaron el mensaje o sigue ahí. Para poder cerrar esta ventana. Ah, bueno, pareciera que ahí sigue. Ahí sí no lo borra. Porque antes lo habían borrado. Bueno, después analizo todo esto con los archivos de la reunión que pueden poner en Notebook. Eh, ahorita mando el video. Y vamos a ver si aquí puede pegar. Aquí no me puede pegar. Y en informes, a ver, tampoco muy largo. Voy a hacer esto para que no voy a agarrar aquí también. Voy a agarrar los derechos humanos. Voy a agarrar esto también porque eso está supremamente bien. El día del economista, que eso ahorita no lo voy a tocar porque el computador está muy más. Voy a agarrar el correo. Porque esto vaya, pues, como razón de que la RAM está cargada. Vamos a estimar todo lo que presuntamente ponga dentro del computador. Hasta Phoenix, a ver, no, esto sí. Bueno, estas imágenes debería cerrarlas, pero aquí no puedo porque debe tener máximo 5.000 caracteres. Entonces, eso es una limitación de Notebook. Mira, aquí no tengo el equipo lento y saboteado, entonces, pues peor todavía. Pues bueno, aquí voy a poner esto. Congreso de Colombia. Ya, ya quedan 15 cargas. Este archivo. Pesado y todo para hacer texto.
¿Qué pasó con él? Ahora, ¿qué fue la transcripción? Esta fue la, la instrucción, quedó mal. Ya no me convence. Iba a pegarla aquí. Y lo voy a poner, si me deja poner otro nivel, a ver si le puede, no, solo puede fast. Aló, 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 aló. Aquí ya queda boteado. Pero voy aquí y a repega. No, corta la botea. Aló, 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 aló. Ya no, no puedo sobre cuando llegue un texto, no puedo volver a escribir, me toca abrir otra ventana porque ya esa queda como saboteada. Me toca abrir otra porque no sirve. O se queda ahí pegada y no queda toda la transcripción completa. Una cuestión absurda, pero. mm. Y esto afecta la productividad del desempeño, ¿no? De cuestiones de problemas de interés general. Ya es. No lo he entendido, puede repetir lo que supuestamente no entendió. Vea. Me tocó abrir otra ventana que quiero ver si con todo el tiempo que eso es una cosa brutalmente absurda. O sea, todo lo que demora simplemente para abrir una ventana. Aló, 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 sí, 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 sí. Venga, no sale la actualización. Aló, 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 la ecualización. Aló. Aquí en la pantalla, o sea que no se está transcribiendo o está retardado. En videojuegos sería como el ping. Se llama. Aló, aló, ¿cómo está el ping? Ya, y que no entiende. No ha entendido, puede repetirlo. ¿Verdad? Y que no, no entiende supuestamente que. Aló, aló, sí, sí. Ahora sí entiendes. Aló, aló. Aló, 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 se está transcribiendo. Ya, esto es un fallo, pues, ni que fuera ya una tecnología tan early, esto ya está más o menos desarrollado. Y miren, aló, ahora sí, bueno, ahora sí. Ve, no, la petición no quedó bien redactada. Debes partir de los objetivos que te planteé que tiene esta entidad, o sea, esta asociación. Tiene 8 objetivos. Entonces, el punto es, en general, de mi parte, en los últimos 4 años, sobre todo el problema de petición, o sea, la petición en sí misma, y no vuelva a redactar algo de nuevo, simplemente plantea nuevos puntos sobre la petición, o sea, apartados, solamente redacta los párrafos que últimamente me ha tocado empezar a pedir esto así porque si no queda mal hecho.
Luego vuelve a redactar y el texto no queda tan profundo en aspectos puntuales. O sea, esta petición es un experimento en sí mismo del problema del derecho de petición en las constituciones, ¿cierto? Y ellos tienen 8 objetivos, entonces, pero solo redacta esto. De esos 8 objetivos, hay también otro punto, o sea, el principal punto es la petición como el medio para que se evalúen otros derechos. Entonces, por ejemplo, en la Constitución de Colombia, el artículo 13 dice que uno puede hacer una petición para que se reconozca un derecho. Esa es la Constitución de Colombia. Y eso nunca se cumple. Y en Colombia, además, hay una ley de petición, un decreto que regula peticiones verbales y hay una ley de peticiones del 2015 que la ley en teoría es robusta desde muchos aspectos y es una ley que he profundizado, ¿cierto? Pero el punto con esto es la petición profundiza el problema de las peticiones. Ahora, hay que plantear el problema que se proclamó hace casi 78 años, el 10 de diciembre de 1948, que ni siquiera se sabe qué pasó con esa discusión en la ONU. Ni idea, o sea, eso quedó en el aire. Y aquí, como esta entidad tiene personas de otros países, aquí se va a evaluar que esta petición, y pueden preguntarle a la IA, que la propuesta es que hagan el experimento con la IA, se supondría que está alineada con sus 8 primeros objetivos, que ahí los voy a poner como los que se van a poner para que quede el ejemplo. O sea, vamos a hacerla generalizada. Entonces, bajo este problema, hay unos análisis que hay un problema alrededor de la arbitrariedad, que incluso eso en Colombia, la arbitrariedad es un delito. En el Código Penal, quien impida, obstruya o restrinja arbitrariamente derechos, el pleno ejercicio de los derechos, es el delito de actos de discriminación. Entonces, justamente un problema que hay en la aplicación de la Constitución de Colombia es la arbitrariedad. Y la arbitrariedad se supone que es lo que se hace por voluntad o capricho de alguien, no por la razón y por la ley. La ley está, se razona la ley, se usa la razón, se consideran cambios a partir de la razón. Y no, simplemente reina la arbitrariedad. O sea, ese es un problema que se ha descubierto y se ha validado durante los últimos 4 años que he estado interpretando los derechos humanos y la Constitución. Entonces, el punto con esto es, venga, si ustedes tienen un objetivo que es promover foros, ¿cuál es el método para hacer foros? Foros para intercambiar ideas. Aquí que les estoy compartiendo una serie de ideas, incluso plantea el problema que yo en Colombia estoy tan discriminado que ni siquiera tengo el dinero para poder participar en ese evento. O sea, si no hubiese ido, pero no tengo con qué pagar en la entrada del evento, ni con qué pagar el pasaje en flota, ni siquiera. Es un ejemplo del problema que habría, y a pesar de que habría algo que evidenciar, ¿no? Entonces el punto con esto es, ayuda a plantear el problema en sí mismo de cómo lo que se está compartiendo, que incluso propone la petición que le pidan a la inteligencia artificial que extraiga las peticiones que se alineen con los objetivos, a ver qué les dice. Y que al final se pueda hacer un foro, un primer foro, y que si, no que si el foro no lo consideran pertinente, que respondan por qué no, como diría la Constitución, ¿cierto? Eh, bueno, hay otro punto. Ellos plantean que para alcanzar esos objetivos, esos son otros 4 objetivos, dice que organiza eventos internacionales y regionales sobre temas científicos, políticos y prácticos del derecho constitucional. Plantea aquí también que además del foro, ¿qué evento podemos hacer virtual? O sea, por ejemplo, enfocar lo que se le está proponiendo, que es una petición. Coopera con otras asociaciones y qué método habría para una asociación que apenas están haciendo, que es comités constituyentes científicamente realistas y, e impopularmente integradores, que por ahora es simplemente un grupo de WhatsApp. O sea, nada más es un grupo de WhatsApp. Publica publicaciones científicas. Bueno, ¿cuál puede ser el método para que estas hipótesis se puedan estructurar como una publicación en las publicaciones que tiene? Estimula la investigación del derecho constitucional. Bueno, en este caso, un problema que tengo en Colombia es que a pesar de que la Constitución dice en el derecho constitucional 71 que el Estado generará incentivos de estímulo a los que hacen ciencia, tecnología
y otras manifestaciones culturales, jamás he tenido un estímulo del Estado, nunca, todo lo contrario, he tenido penalidades y que entonces con ese objetivo, ¿cómo podría lograrse un estímulo con ellos sobre lo que se ha investigado del problema de la Constitución en Colombia en los últimos 4 años? Entonces, incluso a pesar de que la Constitución de Colombia dice en el artículo 27 que el Estado debe garantizar la libertad de investigación, yo no he podido de ninguna manera, ni siquiera he podido recibir una respuesta de por qué lo que planteo sí o no, o ni siquiera sí o no, sino silencio, arbitrariedad. Eso es un problema en sí mismo. Entonces, bueno, por favor, te voy a poner esos 4 objetivos y ayuda a estructurar este apartado. No vuelvas a escribir la petición, solamente esta parte para profundizarla, por favor. Bueno, aquí dejo este precedente que estoy haciéndolo de doble manera. A ver, de doble manera. A ver, yo miro una cosa que tengo aquí en el. Ay, bueno, no importa papeles. Bueno, entonces aquí esto es lo que esto es lo que se transcribió y voy a poner esto copy, esto para que quede ahí especificado. Listo. Entonces voy a pegar esto aquí en Grok. Va a pegarlo en ChatGPT. La ChatGPT se quedó pegado. ¿Por qué? Mm, Detener. A ver. Yo voy a detener qué pasa. No, si pegó algo, no, no sé qué pasa. A ver. Se quedó bloqueado. Bueno. Y aquí va a pegar esto y esto se va a demorar esta vez y la otra. Ya solo para pegar es un problema. Es lo más absurdo, man. Trabajar a este ritmo es una locura, man. Bueno, Proxy se movió rápido, ChatGPT se bloqueó y Gemini también, vea. Nada más pegar eso ya es un problema. Y ya, nada más darle clic aquí es otro problema. Hay que esperar como 30 segundos, como lo que recuerdo que el promedio, vea. Después de pegar un texto, y ni que tuviera pues abierto de todo, y no pude transcribir, me tocó abrir otra ventana para poder transcribir, porque ya la ventana queda saboteada para transcribir. ¿Por qué? Ni idea, vea. Nada más, mire, como un minuto ya, solamente para dar clic. No da la opción de dar clic, vea. Ahí sí dio la opción y se va a quedar como 3 minutos. Esto es brutalmente absurdo. Vea, y ahora aquí esto quedó pegado también, vea. ¿Mm? Listo, aquí quedó pegado. Aquí creo que sí se movió al toque nomás, como diría del Perú. Al toque nomás. Ahí sí se quedó pegado. Ahí di clic y. Y eso ahí se va a quedar como 5 minutos. Ahí queda. Y ChatGPT, listo, vamos a ver aquí con qué sale. Pam, enter, clic, enviar indicación.
Ya traduce ChatGPT el prompt como indicación, instrucción, prompt, propetear, indicacionar. A pegarle el indicacionero, prompeter, historia 3D, prompeter. Bueno, a ver, ¿qué dice Grok? Analicemos. A ver, constituyen una misma en un experimento del problema global y persistente del derecho de petición y de la resolución. El derecho quedó postergado. Hasta la fecha no existe claridad sobre ni los mecanismos de exigibilidad internacional. Bueno, Grok lo está haciendo, me parece medio válido. Y la chat GPT pegó. Sí, Gemini también está ahí. Que no lo cargó con la repetición. Bueno, vamos a ver aquí ya. Vamos a seguir transcribiendo. Aló, 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 aló. Ay, le cual ahí sí le parece. Pues está gagueado, tiene un pin retardado. Bueno, el artículo como el vehículo, el problema subyacente de este derecho a la arbitrariedad. Bueno, esto en Gemini no los puso todos, ¿no? No quedaron todos los objetivos. ChatGPT sigue bloqueado. Como si hubiese mandado toda la información de internet en la instrucción, hermano. Pero, su merced, qué cosa tan jodida, mano. Vea eso. Vaya puta. Vea, y que la página no responde. ¿Qué puta me estoy bajando toda la web o qué? Mm, Bueno, este ya lo revisé. Voy a seguir analizando lo que dice el Congreso, Comité Científico. Bueno, esta es la asociación. Ahora, el Congreso. Ahora vamos a la parte del Congreso. Acerca del Congreso, constitucionalismo sustentable, respuestas para un mundo cambiante. El término constitucionalismo sostenible tiene un doble significado. Por un lado, se refiere al poder de constitucionalismo para fomentar sociedades y democracia sostenible, en particular al abordar los desafíos ambientales. Por otro lado, describe la capacidad del constitucionalismo para mantener sus valores fundamentales relacionados con los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia frente a cambios sociales, económicos, tecnológicos, políticos, filosóficos y climáticos sin precedentes, así como en contextos de conflicto armado y sus consecuencias. La sostenibilidad constitucional es un juego de palabras que pone de relieve una crisis del constitucionalismo, pero al mismo tiempo destaca cómo este puede mantener y cómo hacerlo resiliente y capaz de coexistir en nuevos ecosistemas. Por un lado, los valores principales, derechos humanos, ha extendido con muchos niveles del derecho internacional entre los tribunales nacionales y regionales y la colaboración de los actores gubernamentales y privados en la realización. Por otro lado, la idea original ya no es necesariamente evidente y absoluta. La democracia ha sido cuestionada en todo el mundo. En segundo lugar, el papel de los tribunales ha visto debilitado por algunos gobiernos autoritarios populistas. Algunos tribunales mismos han asumido un papel más moderado como defensores de la Constitución. Por último, pero menos importante, el constitucionalismo enfrenta desafíos sin precedentes, el cambio climático, la epidemia, la pobreza, la concentración excesiva de riqueza y el poder económico. Bueno, aquí sobre esto que están planteando,
hablan de el medio ambiente y se sigue ignorando el problema de la escasez gradual y el agotamiento definitivo de lo que queda de lo poco mucho de todo y cada uno de los recursos naturales no renovables. Que ese ambientalmente, incluso aquí para plantearlo, el cuestionamiento que yo le hago a la sostenibilidad, teniendo en cuenta que implica no sacrificar los recursos actuales y asegurarlo, sin que asegurar los recursos actuales sin sacrificar los futuros. La sostenibilidad, y esto es para que pongas otro apartado, otro párrafo, dentro de lo que están planteando sobre el Congreso, podría existir en un rango de tiempo. No hay una sostenibilidad futura infinita. Y eso es un problema que no se aborda. O sea, ese asunto sobre ese problema ambiental suele ignorarse y un problema que implica sobre esa situación es que los países, y una de las hipótesis que no se ha querido evaluar y que eso que se habla de derechos humanos es un impedimento, obstrucción y obstaculización arbitraria al derecho humano 27 a participar en el proceso científico lo que resulten que lo incumple la misma ONU. Y aquí se va a dar el precedente de cómo a través de la petición se intenta validar si por lo menos se considera. ¿Por qué? Porque las constituciones tienen unos derechos y cada vez hay menos recursos para garantizar los derechos. Entonces, cada vez puede la constitución, fue un cuestionamiento a la iniciativa constituyente del pacto histórico. La constitución no hace milagros. O sea, la constitución puede decir, tenemos derecho a la salud, a esto y lo otro, y en 50 años que no haya petróleo, ¿y cómo se va a mantener la salud sin los insumos del petróleo? Y que incluso otro problema es que lo escaso cada vez más escaso y está más cerca al agotamiento definitivo. Y plantea esto que, a pesar de que esto es un asunto que compete a los economistas y que el 3 de julio fue el Día del Economista, ningún economista quiere abordar eso, nadie. Y que aquí se va a dar la prueba qué posición se puede abordar, al menos desde lo teórico, con este Congreso, que tienen este punto de lo sustentable. Entonces, dice que eso trae consigo la inteligencia artificial. El problema también es otra hipótesis que incluso a nivel investigativo, a pesar de que la Constitución de Colombia dice que el Estado garantiza la libertad de investigación, yo no he podido y nadie lo quiere investigar. Y que se deben dar incentivos, estímulos a los que hacemos ciencia, tecnología y otras manifestaciones culturales, el derecho constitucional 71. El punto, además de eso, que constitucionalmente he intentado que se aborde, es que hay una hipótesis que no he podido obtener ningún tipo de apoyo ni en Colombia ni en el mundo. La deuda mundial no se puede pagar porque no hay suficientes recursos naturales no renovables. Eso es una hipótesis. Incluso la mayoría de constituciones tienen derecho a la pensión, los derechos laborales y otra hipótesis es que las pensiones son una pirámide que se van a colapsar incluso. Llevo más de 4 años en eso porque la deuda mundial no puede pagar y mucha de la deuda de los países está, eh, está prestada por los fondos de pensiones. Entonces el punto con esto es que esto es una bomba de tiempo que se va inflando y esto no se evalúa. Y otro punto, además de las dos hipótesis, la hipótesis de cuánto tiempo quedan para mantener la infraestructura de Internet en recursos, coltán, silicio, cobre, etcétera, tierras raras, litio, etcétera. Y eso, la inteligencia artificial, es algo que a futuro eso es un pequeño lapso de tiempo que tenemos. Y eso no se quiere evaluar. Y ni siquiera con los derechos constitucionales actuales, ni desde lo teórico, ni en los derechos humanos. Es imposible. Entonces, eso es un punto crítico que también tocan los conflictos armados. Y algo que se está planteando el Derecho Humano 27, la ONU. La ONU plantea que su misión es mantener la paz mundial. Y se está planteando que incluso la Constitución de Colombia dice que la paz es un derecho y un deber obligatorio, partiendo de lo que dice la Constitución, lo que están hablando y problemas que la Constitución de Colombia dice que debe prevalecer el interés general, que no se abordan ningún espacio académico y nadie, de ninguna manera. Entonces aquí es la prueba misma de lo que están hablando, que todas las personas que están en este Congreso están consumiendo recursos no renovables para haber estado acá. Y ese tema no se aborda. Y se va y se va. Y el punto con esto es eh, retomando a la situación de la paz, que a pesar de que la ONU lo debe hacer y como me puso una tutela hace 2 años, en Colombia dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y hay un índice mundial de paz con 23 variables y se está proponiendo que eso es un impedimento, obstrucción y restricción arbitraria del derecho humano 27
que se consideren cuatro más: los sueños, deseos y necesidades insatisfechas y los recursos naturales no renovables. O más que los recursos naturales no renovables, no, la escasez grado, el agotamiento definitivo de lo que queda, lo poco, mucho de todo y cada uno de los recursos naturales no renovables. Entonces, esto para que lo ayude a plantear en esta petición, desde ese foco. Ahora dice, debemos preguntarnos si la Constitución es parte de la solución o parte del problema. Podría ser parte de la solución a contextualizar el problema y no se puede, al menos desde la de Colombia. Y el problema no es solamente la Constitución. Si se vuelve una Constitución de derechos per se, puede ser parte del problema, pero ni siquiera en el caso de Colombia, sobre este problema, sobre estos problemas, ni siquiera se puede contextualizar teóricamente a pesar de que la Constitución tiene las bases. Brutalmente arbitrario. Es hora de explorar los logros y límites del constitucionalismo fuera de la esfera tradicional de los estudios constitucionales. Vea. Y se trata de explorar fuera de la esfera de los estudios y es imposible, es arbitrario. Las metodologías multidisciplinarias e interdisciplinarias son esenciales para abordar cuestiones complejas. Bueno, incluso los métodos. O sea, aquí en mi caso nunca se evalúa un método, que hasta los métodos pueden ser patentables y no se puede, es imposible. Y que el Estado dice que garantía libertad de investigación. Incluso el punto allá ponen en la petición es qué métodos multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios se pueden evaluar para poder tener libertad de investigación en estos ámbitos de prevalencia del interés no solo general de Colombia, que está en el primer artículo de la Constitución, sino global. Es imposible, imposible. Son esenciales para abordar con cuestiones complejas y multifacéticas como el cambio climático. Siempre se habla del cambio climático y ese problema más crítico ambiental que hasta para abordar el cambio climático tecnológicamente consume recursos no renovables. Sembrar árboles consume fósforo, potasio y nitrógeno. O sea, una cuestión brutal que una manera natural o como se llama soluciones basadas en la naturaleza de sembrar árboles. Y eso también consume recursos no renovables. Incluso ya usar captura directa del aire y otras tecnologías, pues claro, las máquinas consumen más recursos. Y todo el tiempo es cambio climático y personas que hablan y hablan de cambio climático, huella de carbono. Y otro problema que es el más grave, nunca se aborda, nunca, nunca, ni siquiera se permite investigar la globalización y la evolución de tecnologías. Ahora, vea, ya sabotearon, cortaron la, va a cortar aquí. Ni siquiera, a ver si empieza, me deja transcribir. Aló, 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 aló. Ahí, clic y ahí. Aló, 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 aló. Listo. Ni siquiera se permite investigar ahora el problema de la globalización. Un problema constitucional de la globalización debería partir del problema del derecho humano 27 y 28. No hay un orden internacional para que se garanticen los derechos a través por lo menos de una petición. Y la ONU lo dejó dilatado 78 años, sigue sin abordarse. Se le pone una tutela hace 2 años ya la Constitución de Colombia y sigue sin abordarse. Y esto es un tema crítico que una persona que está tan brutalmente discriminada, que aborda los problemas de fondo, ni siquiera tiene la posibilidad de pagar ese Congreso. Y podría estar abordando eso allí. Y se hace el Congreso y no se tocan los problemas de fondo, se tocan problemas superficiales y eso generó un agotamiento, un consumo de recursos no renovables. Esto es brutalmente absurdo. Y la evolución de la tecnología como la inteligencia artificial, y se ha utilizado y se plantea incluso un asunto con la inteligencia artificial, se están proponiendo bajo la Constitución de Colombia iniciativas en corporaciones públicas alineadas con el primer y segundo derecho de la Constitución de inteligencia artificial, y es arbitrariamente imposible, que incluso se planteó hace 4 años, el 20 de julio del 2022, al Congreso permitir hacer un diagnóstico de la inteligencia artificial. No han querido y han hecho un montón de iniciativas dentro de la rama judicial, en la fiscalía y otras áreas del gobierno y nunca me han permitido a mí ni siquiera permitir un diagnóstico de nada. He participado en concursos, todo, y nunca se puede. O sea, esto es brutalmente absurdo. Deberíamos revisar y reconstruir conceptos, ideas y teorías básicas de constitucionalismo de manera exhaustiva. Uno de los conceptos es el de la sostenibilidad y sustentabilidad. Partiendo de allí. Ideas, ¿verdad? Aquí hay hipótesis de ideas, cómo se pueden abordar teorías, pues sí, cómo van a construir teorías básicas si ni siquiera se respeta el derecho humano 27 a plantear hipótesis para eventualmente construir teorías, o al menos en mi caso. Eso es brutalmente absurdo. Más allá de la dicotomía del sur y el norte globales, más allá, a través del diálogo interdisciplinario y la cooperación entre los estudios constitucionales. ¿Y cómo se puede hacer un diálogo interdisciplinario si ni siquiera en la Constitución de Colombia se respeta el derecho a la libertad de investigación?
que se ha intentado abordar y es imposible, imposible. O el diálogo entre, no sé, los que toquen temas superficiales y la cooperación entre los estudios constitucionales. Se plantean hipótesis y poniendo el ejemplo de Colombia, personas, incluyendo el ministro de Trabajo, que supuestamente quieren cambiar la constitución, hacen un documento, les dan prensa, le dan difusión, se les envía una petición a partir de leerme la mitad de ese documento, después me leí 2 páginas más, se les pone una tutela, no responden, y ya después cierran el debate, no, ya no hay constituyente. Y ni siquiera respondieron por qué sí o por qué no, y ni siquiera hay iniciativa en corporaciones públicas como plantea la Constitución de Colombia, y ni siquiera evalúa una carta de intención, algo para que puedan construir y poder organizar un debate constitucional, no solo en Colombia, en el mundo y de leyes, y es imposible, es la arbitrariedad por la arbitrariedad y la discriminación más brutal que pueda haber, al menos en mi caso y otros estudios académicos. Yo no he podido organizar nada de lo que estoy investigando apoyado por ninguna universidad y hay grupos de investigación, hay grupos de ciencias políticas, de derecho, de todo, y no me dejan entrar ni siquiera a varias universidades. Esto es brutalmente discriminador y abrumador, la discriminación tan brutal que hay en este país y en el mundo también. Para un constitucionalismo sostenible y respuestas para un mundo cambiante, hablan de ese concepto que están diciendo reconstruir conceptos. El concepto de sostenibilidad sería reconstruir porque es una estafa, es una conducta punitiva en el Código Penal de Colombia incluso, y se ha denunciado penalmente y sigue la misma discusión, al menos ni siquiera en un grupo reducido desde la investigación teórica y científica, si no se publique masivamente, es imposible, imposible investigar algo real, investigan son mentiras, esto es brutalmente absurdo. La institución académica y las organizaciones profesionales pueden apoyar e incentivar las colaboraciones de investigación interdisciplinar entre académicos. Y lo que yo estoy planteando como hipótesis, ¿con cuál institución académica, organización de que haya ido a ese congreso? Que en Colombia es imposible, que incluso al mismo externado, que de allí se graduó el presidente, cuando se conmemoraron 40 años del holocausto del M-19, se les envió una petición, no responden, ni el mismo presidente. Nadie responde. O sea, un tema de lo que está sucediendo, que había un análisis constitucional también, no pasa nada. No respetan la constitución. Eso es una arbitrariedad brutal, pero brutal. Y de ir este tipo, fomentando la innovación, la polinización cruza de ideas, pero mis ideas que no existen, no tengo derecho a que ni siquiera se evalúen, se consideren, son irracionales, esquizofrénicas, no tienen sentido, absurdas, son hipótesis, nunca se puede revisar, incluso no pude ir al evento teniendo un trabajo específicamente sobre este tema en 4 años etnográfico y de recolección de pruebas sobre aspectos puntuales, específicos, concretos de la Constitución de Colombia e incluso de los derechos humanos y de las Naciones Unidas. Y no puedo participar, no solamente pues porque me pudiese haber ido, que incluso ni sé si yo puedo entrar al externado, porque no tenía cómo pagar porque trabajo sin remuneración y estoy brutalmente discriminado como investigador, a pesar de que está en la Constitución. Y yo, sobre todo, podría decir en este campo, 4 años investigando en este campo sin remuneración, incluso sin descanso. Derecho Humano 23 y 24. Y ese trabajo ha propuesto iniciativas en corporaciones públicas que podrían ser público-privadas, que hay laboratorios de tecnología de gobierno y nunca se ha evaluado, ni teniendo la constitución desde la interpretación digamos, de mi lado, ni los derechos humanos, ni la razón, ni la ley, nada. Es una arbitrariedad discriminadora brutalmente inaceptable. Brutalmente abrumador la discriminación tan brutal que padezco en Colombia y el mundo. Es brutal. Es inaceptable. También es necesario reflexionar sobre los enfoques metodológicos del derecho constitucional e incluso enfoques de métodos. Se supone que tengo hipótesis de sistemas y métodos de tecnologías de información y las comunicaciones. Estoy proponiendo métodos de creación colaborativa para el derecho constitucional 40, inciso 5 y jamás se han evaluado. Esto es brutalmente abrumador. Una discriminación inaceptable. Tan inaceptable que estoy avanzando no solo por mí, sino que para mí esta vida es un absurdo, hasta para abrir la eutanasia, esto es absurdo, absurdo que absolutamente nada se ha evaluado desde que estoy cimentándome en la Constitución de Colombia, que específicamente llevo 4 años y ha sido imposible, imposible
imposible. Ni desde el derecho constitucional 23 a las peticiones, ni el 86 a tutelas. Es imposible por todas partes. Imposible, es una arbitrariedad brutalmente inaceptable y abrumadora. Esto es inconcebible. Es un hostigamiento institucional brutalmente abrumador, incluso partiendo del decreto 2591, el artículo 33, que regula el derecho constitucional 86 de Colombia. El método para escoger tutelas en la corte es brutalmente absurdo. Es lo más arbitrario, dice sin motivación expresa y según su criterio. Y cuando aprendí que uno puede hacer una demanda de inconstitucionalidad, lo hice. Y brutalmente absurdo, nos hicieron pagar impuestos para salir con artificio de engaños, que el mínimo debería ser por el primer y segundo artículo de la Constitución. El primero, que es la prevalencia del interés general cuando entra una tutela, y el segundo, facilitar la participación de todas las decisiones que nos afectan en la vida política, económica, administrativa y cultural. Y es imposible, y ahí también incluí el problema con el derecho constitucional 40, inciso 5, las tutelas contra providencias judiciales. Eso es brutalmente arbitrario, pero inconcebible. Es una tiranía, es una dictadura judicial. Eso hacen lo que les da la gana con su tal independencia de poder. Eso es brutalmente arbitrario, irracional, tiránico, dictatorial. O sea, todas las altas cortes de Colombia, eso es brutalmente abrumador, la tiranía. Es brutal, es inaceptable. Sobre todo porque estamos todavía en la abundancia de la escasez. Eso es brutalmente absurdo. Enfoques metodológicos, ve ahí se ha propuesto, incluso modelo público popular, todo, la razón, por aquí, por allá, es imposible, esto es una dictadura. Y lo que viene como que va a haber peor todavía. Sobre la importancia de los hechos, los actores sociales, las situaciones políticas y los mercados de la interpretación constitucional, sobre la oportunidad de reforzar o criticar el enfoque alternativo. Ni siquiera hay una manera de debatirlo. Que incluso pude haber estado en Bogotá, no tengo con qué pagar un viaje en flota para ir a ese evento. Y creo que era uno de los colombianos que más, por mérito, más aspectos concretos, al menos en situaciones específicas, podría plantear. Imposible, imposible. Una discriminación brutal. Etnología y la antropología jurídica o geografía jurídica. Ay, vea, ya bloquearon esto. Esto es absurdo, mano. La etnología y la antropología jurídica, he hecho antropología jurídica, experimentando cada límite entre la interpretación del derecho de petición, las tutelas, y eso no, según eso no sirve para nada, a pesar de que está en la Constitución. Además, eso ha tenido un costo brutal, la arbitrariedad de personas simplemente sentadas a inventarse artificios y engaños para no asumir responsabilidad sobre la Constitución. Eso es brutal, esto es una dictadura brutal, brutal. El diálogo, la colaboración, el intercambio de conocimientos entre académicos, profesionales, expertos de diversos ámbitos académicos contribuyen en última instancia a la adopción de enfoques más holísticos y eficaces para abordar los complejos desafíos sociales a través del derecho constitucional. Enfoques holísticos. Hay una iniciativa que se está tratando incluso de adaptar a la Constitución, se llama Holistic más E4, 28 criterios para conectar personas y organizaciones y hacer una trazabilidad integral entre 28 parámetros. Entre ellos, como este ejemplo, objetivos. Esta organización tiene 4 objetivos. No me he leído ni la misión ni la visión, cómo se puede alinear algo a partir, cómo se puede alinear a partir de esos aspectos. Ahora, en la participación ciudadana, que esto enfoca a democracia, esos 28 se enfocaron en 6 objetivos, problemas, necesidades, sueños, hipótesis y experimentos. Se llama Fonexa más WC4. Incluso partiendo entre una inteligencia artificial sobre no solo cómo sale en Colombia cuando se pone una tutela, que siempre solamente se inventa, no hay nexo causal. Y se está proponiendo el C4, que es la causalidad, la correlación, la conexionalidad y la consecuencialidad. Es una arbitrariedad que hay una iniciativa en corporación pública, además de esa que se llama desartificio, para poder entrar en inteligencia artificial, que cuando un juez, un magistrado tome una decisión, le plantee un pare frente a lo que no pudo interpretar de manera lística, porque hay un problema del reduccionismo.
Desde que empezó la pandemia, empecé a hacer un documento tratando de una cooperación de investigación. Ha sido imposible. ¿Por qué? Que la discriminación es brutalmente absurda. 6 años brutalmente absurdo. 6 años, 7 meses y 6 días se cumplen hoy, desde que empezó la pandemia. Eso es brutal. Pero bueno, eficaces para abordar los complejos desafíos sociales a través del derecho. Es imposible los desafíos de la Constitución. La misma Constitución de Colombia, por lo menos, tiene todo para poder lograr lo que se pretende. Y es imposible. ¿Por qué? Por la arbitrariedad de los magistrados y jueces que se concertan para delinquir con los que dicen servir públicamente. Eso es brutalmente absurdo. Bueno, aquí cierro esto sobre este punto específico y concreto de lo que se supone que el Congreso para continuar con los antecedentes. Es brutal, es abrumadora la discriminación, pero abrumadora. Es inconcebible esto. Va tan absurda, hermano. Lo menos para mí. No tiene para mí. Como dirían por ahí, no tiene perdón de Dios. Y lo que viene es un peregrinaje, caminos extraños, pero no dudo que haya un gran, no creo que se espere un gran cambio. A ver si puedo continuar. Mire esto. Nada más pegar esto, lo pegué a las 16:53, 13:53 y 22. Y ahora a qué hora aparece el texto. A las y 22, 3:53 y 22. Y aquí, 3:53 y 31. Pegué. Ya, nada más pegar aquí, bueno, ahí está cargando. Y aquí, a las y 22. Van 20 segundos. 20 segundos es lo que demora creo que en sacar eso. ¿Y esto qué tiene que ver? La interfaz. Bueno, aquí ya apareció después de 20 segundos. Y aquí ya apareció. Y que está como que está más rápido porque estoy denunciando eso. De sabotaje. Está en el Código Penal, ¿no? Y el Código Penal se supone que de no cumplirse implica afectar el derecho constitucional 227 y 228. A la justicia, que no hay justicia. Uf, es la justicia el que más extorsiona magistrados y jueces y fiscales. Es el que haga la mejor motivación expresa. ¿Cuál es la mejor motivación expresa? Extorsión y tráfico de influencias. Esto es absurdo. Si así en las peticiones. Brutalmente delictivo esto aquí en este país y bueno, está en el mundo, diría yo. No sé aquí qué salga, pero cosa tan hijo de puta, ma. Vea, el clic se demoró cuando lo di. Hay como un minuto y nada, vea, ahí quedó, vea. Y el clic hace rato. Bueno, a ver. Y esta petición como que va todo el día. Todo un día. Una persona ni un mínimo me puedo ganar para hacer este trabajo. Un mínimo del tercer mundo. Porque lo que se ponga aquí en consideración, así como hace 2 años se puso una tutela en la ONU, dejó un precedente importante institucionalizado. Y ni un mínimo, o sea, una persona con lo que hice y acompañado a 3 personas más, mínimo en este evento yo debería estar ahí. Mínimo por lo que se abrió de debate, ¿no? Pero no, esto no es meritocracia, esto yo no sé, esto es lo más arbitrario que hay. Sí, es lo más discriminador que un... Uf, absurdo, man. Y no que me lo financien, no, es que yo debería poder estar ganando y si alguien hiciera este trabajo debería estar compensado. Dentro de la Constitución están las bases, pero es que ni por aquí, ni por allá, ni por allá, ni por ninguna parte. Mire este sabotaje, por ejemplo. Y uno diría, no, pues vaya por otro país, vaya para Estados Unidos y por lo menos en mi caso, y lo pone uno a comer pizza con cucarachas de la calle, ni para trabajo operativos.
No, me secuestraron extorsivamente y me hurtaron propiedad privada, no pagan, no, sos una locura por allá, peor todavía, constitución más vieja que es. Y cuando uno ni siquiera es nacido allá, peor todavía. País de las oportunidades. Ya es un sabotaje aquí, vea, que no carga como si hubiera mandado una instrucción, pues, y se borró la interfaz, vea. Esto es un ejemplo del sabotaje tan abrumador y el hostigamiento. Bueno, el derecho humano, una invitación, no estás pidiendo que evalúen, estás pidiendo que expliquen cuál es el método científico para evaluarlo. Bueno, aquí entendió algo. Gemini no quiere pegar la petición. ¿Por qué? Ni idea. La instrucción Grok también se blanqueó la interfaz, ¿verdad? Quedó blanco. Fíjense, bueno. De aquí que sale Gemini. Gemini, aquí ya apareció. Bueno, aquí pues ya respondió algo, pero va a continuar dando contexto. Antecedentes del Congreso Mundial de Derecho Constitucional es el evento más importante en este campo, organizado por la Sociedad Internacional de Derecho Constitucional, se celebra cada 4 años, esto es cada 4 años. 4 años es lo que llevo investigando, y esto pudo haber sido mi culminación crítica y no se puede. Y reúne a los más prestigiosos especialistas en derecho constitucional de todas las regiones del mundo. El Congreso ofrece una oportunidad única para debatir las cuestiones relevantes del derecho constitucional, que incluso hasta me parecería válido, ¿será que puedo ir y buscar cómo ir? Porque yo no sabía que hasta 4 años, en 2000 se llevó a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, con el tema de las transformaciones culturales, se realizó en 4 sesiones y 33 talleres. Los expertos participaron, se encuentran Vicky Jackson, de Harvard, Annie Peters, Max Planck, que le envié invitación a algunos, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje. Bueno, voy a invitar a las personas en LinkedIn. Esto es el Congreso. La asociación, ya lo puse, identidad, Congreso Sostenible, ¿o será que es esto mismo? ¿O qué? Bueno, la sostenibilidad del evento exige tener en cuenta actuar en pos de preservar nuestro entorno natural, promover una sociedad saludable e inclusiva, pues, inclusiva, ¿no? Saludable e inclusiva. Incluso mi salud frente a esta discriminación, un hostigamiento brutal que mi salud mental ha estado brutalmente afectada y en mi caso, exclusión total y una economía próspera. Aquí incluso es una objetivo de convertir al creador en sujeto de prosperidad del nuevo programa del gobierno. Yo estoy atrapado en la precariedad e informalidad. Y mira, aquí podría estar haciendo conexiones para exportar propiedad intelectual con algunas de estas iniciativas y no puedo ir. La Universidad Externado consigue la organización de este congreso no solo como un hito académico, sino como un ejercicio práctico de responsabilidad global. Será responsable hacer eventos en los que se agotan, se consumen recursos no renovables para seguir evadiendo ese tema y que alguien que lo pone allí en consideración, que lo ha discutido sobre todo en los últimos casi 2 años en Colombia, lo profundice, siga siendo excluido. Guiado por los principios de las Naciones Unidas para eventos sostenibles. ¡Ja! ¿Qué es la sostenibilidad? Ya que plantearon reconceptualizar conceptos. La universidad reconoce que la logística de un encuentro de gran escala debe reflejar los valores democráticos y éticos que debaten en sus aulas. Valores democráticos, ética. Ni siquiera el Consejo Nacional Profesional de Economía cumple su código de ética. Y allí gradúan economistas como el presidente, que el presidente graduó allí y no cumple el código de ética tampoco. Y democracia, ¡ja! Valores. Si una de las propuestas es conectar en Wall por valores y virtudes, y o virtudes, no los 28 elementos, ¿cuáles valores? Esto de los valores, bueno, en la vanguardia de esta alineación se encuentra con los objetivos del ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Hablando de ODS, objetivos, que precisamente están conectando objetivos. El índice de progreso social, el Social Progress Imperative, creó el índice de progreso social. Ellos pronosticaron que los objetivos no se iban a lograr en el 2030 y no en el 2092. Y la hipótesis de ello es que
es por la inacción global y por el incumplimiento de derechos humanos. En este caso, yo mismo incumplo el Derecho Humano 27, lo he denunciado, incluso la entidad asociada, Fundación Avina, la red de, la red de ciudades, no sé qué, que hay en Colombia y en el mundo. Eh, y en este caso, como hipótesis, incluyendo en el objetivo de la paz, hay 23 parámetros en ese índice, estoy proponiendo cuatro más, no se han evaluado. Se habla de paz, se habla de instituciones sólidas. He propuesto en la justicia, he identificado estos cuatro problemas de la justicia en un aspecto puntual de peticiones, iniciativas de corporaciones públicas e incluso partiendo de instituciones sólidas. En esta tutela que le hice a los candidatos presidenciales, denuncié sobre el delito de infidelidad a los deberes profesionales, que es uno de los delitos que más se alinean con la institucionalidad, porque lo que pasa en la justicia es que las corporaciones públicas tienen personas en la defensa jurídica que defienden jurídicamente a los que no están trabajando. Y todo eso es un concierto para delinquir entre abogados. He profundizado eso. ¿Alguien más en ese evento tiene algo alineado con esto? Porque yo no puedo entrar. Incluso otra egresada que es la señora Horaci Fuentes, que está en Nueva York, que era la directora de gobierno digital de Iván Duque, desde el 2021, el 18 de octubre del 2021 le envió una petición, nunca la respondieron y después salió a decir que yo la acosaba con otras personas y a nivel de justicia eso ni se ha resuelto. Un ejemplo, pues hablando de justicia en aspectos puntuales que he recogido y que he propuesto hipótesis frente a eso y nada. Y mira, aquí están hablando del ODS y de todas estas cuestiones y esto está denunciado y nunca se evalúa. Que incluso logré reunirme con una persona de México de esa organización del Social Progress Imperative y después de eso no pasó nada. El derecho constitucional de la arquitectura para la rendición de las cuentas democráticas. Mire, rendición de cuentas, está proponiendo una tutela que hay en curso. A los candidatos presidenciales le está pidiendo cuentas de los últimos 4 años y cinco, desde hace 5 y 4, desde el 18 de octubre del 2021 y hace 4, desde el 20 de julio del 2022, y las declaran improcedentes. No se sabe qué pasa y pongo una tutela y más, o parece que no le estuviera pidiendo otra cosa, incluso pues peticiones de venga, evaluemos iniciativa y nada. Y el punto con esto también, además, es que es fundamental para la rendición de cuentas democrática. Se están proponiendo iniciativas que la industria de tecnologías de gobierno digital, ya están, digamos que tienen un fundamento y gobierno electrónico. Yo estoy proponiendo democracia digital porque las herramientas que sirvan desde los ciudadanos, no de la ocurrencia del que está en el Estado, que acá hay una matrushka burocrática en Colombia, un poco de entidades, y nunca han evaluado ninguna democracia digital. Un ejemplo, el Twitter de las leyes, que lo propongo acá, el simulador de recursos sociales estatales y no renovables, jamás, ni siquiera desde el gobierno del 2021, que estaba de ministro de Hacienda, el actual vicepresidente, nunca se ha evaluado, y estaba una egresada de esta universidad, ahora sí Fuentes. Nunca se ha hablado, solo en 2022 que está eh, Ocampo, que es profesor en Canadá, no sé qué, de ministro de Hacienda, dijo no nos interesa, hablando de herramientas de democracia. Y ahora están en un arca de Noé, que van a entrar 60 millones de dólares del BID, que al BID también ha hecho retos y le he presentado y los entutelé también y nunca me han contestado por qué sí, por qué no. Hasta cerraron algunos retos. Derechos humanos, y aquí mismo irrumpen derechos humanos, y vamos a ver aquí qué pasa, pues porque estas entidades no las conocía, pero la Universidad Externado sí, y sus egresados también, que incluso hay otro que, digamos que lo que un acercamiento que es el congresista de diseño, que este año dio una reunión con una de sus personas y no hemos concretado nada desde entonces. Se pasaron los tiempos de una petición y por lo menos atendió, pero después como si nada. Y en la ley dice, está el derecho de petición, pero la ley dice que después de un tiempo hay sanción disciplinaria. ¡Ja! Eso no se cumple. Y temas críticos. Derecho humano, la misión académica del Congreso está intrínsecamente ligada a la construcción de una sociedad más equitativa. ¿Equitativo? Ja, ya pues, a ver, yo pego esto que ya hicieron el sabotaje clásico, que se cortó la transcripción. La tecnología experimental para interpretar de derecho y las tutelas. A ver, esto aquí, esto, ¿qué parte que veo? No, este segundo sabotaje del cierre de lo que pegué. Bueno, corto y continúo.
Listo, a ver. Aló, 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 aló. Listo. La sostenibilidad del Congreso también exige, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué se fue? A ver. Dado que el derecho a la arquitectura, la región de cuenta y los derechos, la misión académica tal del Congreso está intrínsecamente ligada a la construcción de una sociedad más equitativa. Ay, hombre. El evento amplía este marco para abarcar el ODS 4 mediante la facilitación de intercambio educativo a alto nivel, los ODS 5 y 10, al desmantelar activamente las barreras para garantizar una multiplicidad de voces jurídicas. Bueno, ahí mi voz, como siempre, está discriminada. Y el ODS 17, que ese ODS lo he profundizado. Aquí es un reto en sí mismo. Herramientas que ni alineadas con la Constitución, no, imposible. Una arbitrariedad brutal. Para traducir estos objetivos globales en realidades tangibles, el comité ha reestructurado la logística en el evento con el fin de minimizar su huella ambiental en estricta consonancia con ODS 2 y 3. El Congreso ha optado un enfoque integral para la reducción de residuos. Blah, el tema de residuos. Y a nivel global, supuestamente generan 29 toneladas de residuos orgánicos por segundo, 1,78 toneladas de residuos electrónicos por segundo, 12 toneladas de plástico generadas por segundo y solamente presuntamente se reciclan el 12. Y ¿qué más es el otro dato? 27 canchas de fútbol por minuto. Sobre eso, cuando se aborda, no se ha logrado planear ninguna campaña de nada, ni desde el Ministerio de Ambiente, ni desde la ONU, de nada. O sea, no se ha podido. Los materiales de inscripción que tradicionalmente generan una cantidad significativa de desechos en el evento, y lo digo pues no solo el evento, es un asunto que de las constituciones, cómo se trata de que eso se aborde. No solamente, ay, es que el evento fue, y el evento era que vinieron en avión, que no consume recursos renovables, no renovables, y eso está cuantificado. Todo eso, todo eso son recursos no renovables. Y en esta universidad hay facultad de economía. El presidente gradúa ya de economía. ¿Mm? Y ese tema que, no, vuelvo y lo reitero, no, no es un tema para que incluso ahorita, bueno, yo comparto esto entre la comunidad que yo creando, que la comunidad que yo creando, pues en teoría ya hay personas que medio tendrán interés en lo que se está abordando. Pero masificar, antes de masificar aún más estos temas, habría que abordarlo con mayor rigor y luego pensar cómo se comunica científicamente, pero no. Se hacen los eventos y siempre quedo excluido y marginado de estos asuntos. La universidad ha sustituido en gran medida las comunicaciones tradicionales de papel por alternativas digitales, optimizando las operaciones y preservando los recursos naturales. Y lo digital no consume también recursos, porque esto aquí, estos servidores consumen petróleo, carbón y gas allá en Estados Unidos, en la electricidad. Optimizando la operación y programando la eliminación total de los plásticos de un solo uso en todas las actividades presenciales con un límite operativo. Bueno, también exige responsabilidad social económica hacia la comunidad anfitriona, consciente del costo ambiental de las cadenas de suministro complejas, establecido alianzas directas con productores agrícolas locales, a la desarrollo productual completo en la región y opciones orgánicas. Estas estrategias de abastecimiento les benefician directamente la presencia internacional en el campo, al tiempo que reduce las emisiones de carbono asociadas al transporte de alimentos a larga distancia. Bueno, y si hay arroz, no genera metano. Pues que es un tema allí que la gestión del metano y solamente hablan de emisiones de carbono. Y que incluso, bueno, más allá de la métrica, el Congreso es un testimonio de educación histórica de la universidad, la equidad y la inclusión. Uy, yo no me siento incluido. Incluso yo ni siquiera sé si yo a la universidad podría entrar o no, porque hay cuatro que sé que no y no sé las demás porque nunca me responden. Un verdadero diálogo académico global requiere la representación de todo el espectro geopolítico. Y yo no estoy en ningún espectro, yo estoy por fuera del espectro, más allá del espectro. Al reunir académicos de derecho constitucional profesional en ejercicio y funcionarios públicos de orígenes muy diversos, funcionarios públicos que no funcionan, o servidores que no sirven, como dice alguien por ahí. El Congreso crea un entorno donde convergen distintas lenguas y tradiciones jurídicas. Esta pluralidad es el motor intelectual del evento. Refleja la visión fundacional del externado de ser una universidad abierta y crítica, que desafía el pensamiento homogéneo al garantizar que las perspectivas de las democracias emergentes y los sistemas jurídicos consolidados tengan el mismo peso en el escenario global. Bueno, aquí poniendo de precedente este experimento de la arbitrariedad, a ver qué pasa después de, al menos en la universidad, ¿no? Donde se dio el espacio.
En última instancia, el éxito de esta iniciativa de sostenibilidad depende de un esfuerzo colectivo. La universidad extiende su cultura institucional de conciencia ambiental y social a cada participante. Bueno, conciencia ambiental, ¿hasta qué punto llega? Porque hasta en esta universidad toco lo de los recursos no renovables y lo mismo, como en todas. Y hay economistas, ¿no? Y se espera que los organizadores, los ponentes y los delegados opten prácticas sostenidas durante su tiempo en el campus. Al integrar esta acción al ritmo diario del evento, el Congreso aspira a establecer un nuevo estándar para los encuentros académicos, objetivos de dejar un legado duradero que muestre de forma concreta cómo el externo conveniente con su entorno físico y su vida y la esfera académica internacional en su conjunto. Bueno, hasta aquí cierro esto. Pensaba terminar esto a las 3 y se ha extendido más. Ya pego esto a las 14:11:43. Y 42 fue. Bueno, ahí pego. Bueno, este sí tomó la indicación en tiempo real. Y aquí vean, 3, 14, 11 y 58. Ahí sí ya va a demorar. Y aquí 14, 11, 12, eso sí es en tiempo real, pero al toque nomás, como diría el perro. No, este sí ya va a demorar, que la interfaz está negra, mano. Ya esto no me puede dar enter. No pegado. Constitucionalismo colombiano, el programa, agenda, plenarias. Las 14:13:41, creo que le di clic. No había revisado bien. Bueno, aquí doy clic para empezar a hacer esta otra parte. Le di hace 5 segundos y vea, aquí está pegada. Aló, 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 aló. Aló, aló, aló. Vea, ahí ya empezaron. Abre el actualizador. Aló, aló, aló. Mire, esto quedó en blanco, la interfaz. Y trabajar así. Uf, es absurdo, hermano. Y no sé, pues yo dentro de lo que considero, esto es quizás lo menos absurdo que percibo, es el resultado de 4 años dentro de una libertad de investigación que pude tener, no por el Estado garantizada, pero pues que de cara a este evento, a mí me parece que los tópicos expuestos son
válidos, o si no, pues que me digan lo contrario, constitucionalmente debería ser así, incluso el derecho humano, ¿no? Pero pues, no, no, ni realidad, mira esto. Ahí se pegó, se apareció. Y el ecualizador no sirve, se está pegado, y se sabe si transcribe o transcribe. Vea, se cerró. Aló, 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 aló. Aló, aló, aló. Sí, sonido. Aló, aló. Ahora sí. Listo. Y esta es otra pantalla en negro. Bueno, en esta otra parte, para comprender el constitucionalismo colombiano contemporáneo, es imperativo analizar la ruptura dogmática e institucional entre el modelo decimonónico de 1880 y el paradigma instaurado en el 91. La Constitución del 86 fue el proyecto político de la regeneración liderada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro consolidó un Estado confesional unitario y rígidamente centralista desde una perspectiva jurídica. Este modelo se caracterizó por la primacía de la ley sobre la Constitución, legalismo clásico, una concepción restrictiva de libertades públicas y normalización de regímenes de excepción, específicamente el Estado de sitio como mecanismo ordinario de gobierno y control del orden público. En contraste, la promulgación de la Constitución del 91 representó un cambio epistemológico y material en el ordenamiento jurídico, marcando la transición hacia un modelo de neoconstitucionalismo. Este nuevo paradigma se fundamentó en la fuerza normativa directa de la Constitución, la consagración del Estado social de Derecho y la democracia participativa, ¿no? Que por el simplemente uno presuntamente puede votar, porque el resto ni con una petición. Es cosa que asumo que fue un cambio abismal, ¿no? Tres innovaciones institucionales fueron determinantes en este proceso: la creación de la acción de tutela. Y bueno, sobre la creación de la acción de tutela, la creación de la acción de tutela se rige por un decreto desde hace 35 años. Es un decreto, ni siquiera un proyecto de ley. Ahora que van a cambiar de Congreso, ese decreto se debería evaluar. Eso es un decreto y sí, tiene jurisprudencia, pero la jurisprudencia se generó por un artículo de ese decreto que es la arbitrariedad más brutal. O sea, eso es brutalmente abrumador. Decreto 2591. Esto es brutalmente abrumador ese decreto. Y yo traté de poner una demanda de inconstitucionalidad porque las tutelas que he puesto, que casi todas mis tutelas son de prevalencia, no es que todas, hasta lo que es personal, tiene un enfoque de la prevalencia de interés general y no tienen jurisprudencia. Y la respuesta, ¿por qué no pasa? Porque eso hasta digamos que técnicamente no debería pasar, pero le da un escudo a los magistrados de la corte para que no la revisen, porque la ley les dice, no tengo motivación expresa ni según criterio. Ay, puta, esto, yo no sé cómo eran otros países para llegar a la corte, ni idea, pero en Colombia esto es brutalmente abrumador. Es un decreto del 91 y es un decreto. Yo no sé Gaviria o quién fue el que hizo esto, pero mira, sin motivación expresa. Sí, no, o sea, usted le pregunta y no, no tenemos motivación expresa y este es nuestro criterio, pero ¿por qué es tu criterio? Y léele una petición. Ay, ay, ay. Y yo puse una demanda de inconstitucionalidad sobre eso. Ay, eso se inventaron artificios engaños de todo tipo. Y eso pasa en esta corte. O sea, eso fue una innovación, pero eso está regulado por un decreto con este artículo. ¿Quién ha profundizado eso? Pues yo por lo menos te hice una demanda de inconstitucionalidad, alguien la ha hecho. Y yo no estoy en el evento. Y no quisiera estar, considero imperativo poder estar. Y no puedo, así me digan, no, venga, pues no tengo que pagar la idea está ya, que hacer este trabajo genera una discriminación abrumadora, porque te excluyen de todo y como esto termina siendo como una mafia, te sacan de todos los espacios y con artificios y engaños y estos, o sea, hacer este trabajo con seriedad, con el mayor profesionalismo posible que hasta te dejan un estado de no ser profesional en lo que estás haciendo. A pesar de que la Constitución se debería garantizar la libertad de investigación, te deja pero marginado
como un disquilumpares del disexados cafredingo, absurcero, que son mis nuevos nombres con los que me bauticé el viernes. Discriminado, lumpen paria, antimateria, discriminado, secuestrado, extorsivamente, saboteado y hostigado, un cafre mendigo y un absurdo pordiosero. Es imposible. Entonces, la eficacia procesal, bueno, está la tutela, pero la tutela después de 35 años, y estos no son temas del Congreso, o quién más, que si alguien tiene un trabajo más exhaustivo y realista, me encantaría poderlo complementar, no porque alguien tenga más o menos sobre algo, pero hey, esto es cada 4 años, una persona en estos 4 años por mérito, ¿quién le ha puesto lupa no a toda la Constitución, pero sí en aspectos puntuales? Y no puedo estar en estos espacios por la discriminación tan abrumadora, porque trabajo sin remuneración, trabajo hasta sin descanso. En 2023 duré hasta 5 días sin dormir, solamente dormí como 7 horas, por un incumplimiento del presidente actual del artículo 109 y planteando a los ciudadanos por qué. Y yo no puedo estar en estos espacios. Y voy a ver qué pasa después de esta petición. La consagración del bloque de constitucionalidad, artículo 23, que integró el derecho internacional de los derechos humanos al entrenamiento interno con rango constitucional. Si eso está presuntamente integrado, a ver, yo reviso ese derecho, que no lo he profundizado, o lo revisé y no lo tengo presente, derecho constitucional 93. ¿Qué dice? Creo que es el que dice que se alinea con los derechos humanos. Y he hecho ya 3 peticiones en la Comisión Interamericana y no han pasado. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación. Bueno, esto es algo que el nuevo presidente por ahí ha manifestado que está pensando sacar a Colombia de la OEA. No sé ahí cómo sea, entiendo hasta el punto en el que esté interpretando que primero están los derechos humanos de las personas de bien, como dicen ellos, o los honestos y demás, que los criminales o bandidos, como le llaman. Digamos que no sé hasta qué punto ese discurso sirva para que eso aplique a todos, que esa es la excusa, pero sacarlo de allí, si así ni siquiera puede. Estoy interpretado el derecho humano 27, el 28, que hasta hay un movimiento M27 por el derecho humano 27, derecho constitucional 27 y la función 27 del artículo 189 de la Constitución de Colombia. O sea, ¿qué es lo que digo en este Congreso? Por ejemplo, en este caso de lo que se viene haciendo de mi parte, y se ha puesto un foco en los derechos puntuales, que por aquí va a ver si Movimiento M27. Es un grupito de WhatsApp, todavía no tiene 100 personas, pero es un trabajo que se ha ido haciendo ahí con la libertad de investigación que el Estado no ha garantizado. Entonces dice que están ratificados, reconocen los derechos humanos el Congreso, es tutelado y denunciado el Congreso y la Comisión de Derechos Humanos, que ahí está la señora Ida Kikue y el señor Ariel Ávila, que recuerdo. Ellos ni siquiera ellos respetan los derechos humanos, que hay una petición sobre justamente los cambios en la Constitución de su función, y ni siquiera me consta que ahorita yo voy a llamar al Congreso después de que termine esto, si ya le trasladaron eso a todos los congresistas que ya se les debió haber pasado 5 días de la traslado por competencia. No hay radicado. Y luego usted pone la tutela y no hay radicado. La plataforma ni siquiera hace eso. Y que prohíben su limitación los estados de excepción. Ya hace rato se lo pasaron los derechos humanos. No en el 3 que la gente cree que el 3 es el único. Prevalecen en el orden interno los derechos y deberes consagrados en esta carta e interpretan de conformidad por los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos con el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de junio de 1998, por la conferencia de plenilunio, yo no me leí el estatuto y consecuente ratificar este con el procedimiento establecido, la admisión y un tratamiento de diferentes materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efecto excluido dentro de bueno. Listo, a ver, ¿qué sigue aquí con lo que se plantea en el evento? Listo, que integró el derecho internacional del derecho al ordenamiento interno con rango constitucional. Ve, acá hay un intento de armonización del derecho constitucional 27, el artículo 27 del derecho constitucional 189, o el artículo, y el derecho humano 27. O sea, de todo esto es una lupa y que le puse a eso con microscopio,
porque va desde la lupa del derecho humano 27 al derecho constitucional 27, al microscopio de la función 27 del artículo 181 de un presidente, que en este caso, en esta universidad, aquí graduaron a ese presidente que nunca hizo nada con ese artículo en sus 4 años. Nada. Y que lo popular debería ser el primer artículo de la Constitución, que prevalezca el interés general, que la mayoría de la sociedad es popular. Y él hizo parte del grupo que promovió esta constitución y nada, no dio ni ejemplo de lo que lucharon presuntamente. Y lo que viene es un peregrinaje, ni idea. Que por ahora la cosa, la verdad, ni idea podría decir. Y la institución de la Corte Constitucional como máximo orden de la máximo orden, vea. Partiendo de este tema, este pequeño detalle, pequeñas cosas, vea, para llegar a la Corte, ay, 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 ay. Hay que lograr que tenga una motivación expresa y según criterio. Ay, o sea, máximo órgano de la jurisdicción. Eso hay que poner una lupa. Ahora vaya y plantee, pues, a ver dónde. Este era el espacio adecuado y no puedo ir. ¿Mm? A ver, un momento. Hay un sabotaje cuando hablo de esto. Bueno, pequeñas cosas. Ay, cuando me tocó unos temitas, me acabo de poner aquí, a ver si transcribe, porque paró la transcripción aquí, y ya me va a cerrar esta otra transcripción. Ah, no, no está abierta. Aló, 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 aló. Sí, 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 se puede continuar, se puede. Sí, sonido, probando. Uno, dos, tres. Aló, 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 aló. Aló, probando. Ya, no actualiza. Aló, aló, aló. Ya no está transcribiendo. Problema. Aló, 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 aló. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Tiene ping retrasado, pero bueno. La Corte como máximo órgano de la jurisdicción, sí, el máximo órgano, pero para llegar a la Corte, ay, 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 ay. Problema, hay que pasar el filtro de la motivación expresa y el segundo criterio. Y vaya, póngale una demanda inconstitucional y vaya, encuentre quién más esté interesado en eso, que hasta el nuevo presidente lo invite, caballero, vea este problema. Ajá. Nunca respondió ni por qué no, ¿no? Lo invité porque él hizo otra demanda de constitucionalidad por un decreto que hizo el presidente para emitir un test como de 23 billones de pesos, o 19 en diciembre, y nada, no apoyó. Bueno, la eficacia de la Carta del 91 estaba intrínsecamente ligada al activismo y la interpretación expansiva de la Corte, respaldada por la movilización de la sociedad civil a través de la acción pública de inconstitucionalidad. Yo intenté hacer uno. La jurisprudencia del Tribunal ha consolidado a Colombia como un referente global de lo que la doctrina denomina constitucionalismo transformador. Eso no lo conozco, ¿qué es eso? Para ilustrar su contribución a la teoría de derecho fundamental y al control de poder, destaca las siguientes líneas jurisprudenciales. El estado de las cosas inconstitucional en la Comisión Estructural a través de provincias como la sentencia T025-2004 sobre desplazamiento forzado al conflicto armado y la sentencia T760-2008 que reconoció como la salud como derecho fundamental autónomo, la Corte diagnosticó fallas estructurales en las políticas públicas, el Tribunal asumió un rol dialógico, ordenando a los poderes ejecutivo y legislativo el diseño y financiación de medidas integrales para superar la vulneración masiva de derechos. Límites competicionales al poder de reforma. La sentencia C-141-2010, mediante la aplicación del juicio de sustitución, la Corte declaró inexequible la ley que convocaba un referendo para permitir una segunda reelección presidencial consecutiva. El tribunal determinó que el Congreso excedió su competencia de reformar la Constitución e intentar sustituir ejes axiológicos del Pacto del 91, como el sistema de freno y contrapeso y la alternancia democrática. Mutación constitucional y protección a minorías, reflejando la interpretación evolutiva frente al déficit de protección legislativa. La Corte reconoció el concepto de familia de parejas del mismo sexo y posteriormente su derecho contra el matrimonio. Bueno, dignidad humana. La Corte fundamental el derecho a morir dignamente en el libre desarrollo de la personalidad, la provisión de tratos crueles. Después analizó la eutanasia bajo tres requisitos: intervención médica, consentimiento libre e informado, que el paciente sea terminal o padezca un sufrimiento físico o psíquico intensivo derivado de una lesión, enfermedad grave e incurable. Bueno, la enfermedad incurable es el colapso que se viene. Esa sentencia no la he estudiado, pero pues tengo que hacerla para poder avanzar en esto de la eutanasia con mayor
precisión frente a, más allá de una enfermedad incurable, es una, no entrar en detalle ahorita con eso para avanzar. Ponderación de derechos reproductivos, la polina del aborto, trabajo un nuevo análisis de razonabilidad, del derecho a las mujeres. Estos escenarios son objeto de los talleres de la ONU, donde analizan cómo el diseño funcional colombiano responde a tensiones persistentes en el sur global, la polarización de la riqueza, la fragilidad y las asimetrías de mercado. Bueno, aquí cierro esta parte del constitucionalismo colombiano. Eh, Quizás voy a revisar las plenarias. Voy a mirar así rápidamente. A foro limitado. No, pero voy a cerrar aquí esto y organizo el documento, lo mando y miro qué pasa, a qué posición se asume. Vamos a ver esto. Bueno, aquí voy a pegar 14:30 y 15 segundos lo pegué. A ver cuánto se demora. Aquí este sí no tiene tanto problema, ¿no? Pero sí tiene problemas para el clic. Vea. 14:30 y 30 segundos lo pegué. 14:30 y 40 segundos pegué. Que si pego al toque nomás, creo que es el que no se mueve. Será un sabotaje de las personas que trabajan en Europa para que no sea más un sistema que otro. ¿Será? Puede ser o no puede ser. Porque tienen saboteado aquí o porque lo harán diseño que consume menos recursos. ¿Qué pasará? Vaya, puede leer una petición sobre este problema. Troyano, ¿qué pasará? No pasa, no. Hotel de bienvenida, de acuerdo con que te emite, como dice el presidente. Suena ver a lo que ve, a lo que ve. Se fue el evento en la corte que censuraron ahí en una parte, no sé si cuál ha quedado, a lo que ve. Hay una ceremonia, democracia en proceso, reparación y reactivación. Ah, bueno, esto es lo que van a abordar. Lo voy a hacer en otra parte, que es lo que van a hablar ahorita a las 15:30. Entonces voy a cerrar aquí. Ve, estoy como medio sincronizado. Es que hice la plenaria de sesión 1, la plenaria de hoy. Que es el presidente de la sesión. Lo voy a cerrar para poder abordarlo a estas personas puntuales como nos ponen. Y voy a abrir otro para tocar solamente este punto. Bueno, aquí cierro siendo las 14:32 y 40. La demora para un clic, mano.